Esta semana en Medellín, en Colombia, se hizo visible un tema que genera mucha polémica. Mediante una serie de vallas y publicidad, Profamilia busca que las mujeres no aborten en lugares clandestinos, sino en sitios seguros. La decisión es tuya, en lo que sigue te acompañamos. Así reza las vallas publicitarias de Profamilia, lo que ha desatado una polémica en Medellín y otras ciudades del país. Yo no estoy de acuerdo con eso, con que aborten, no. Las jóvenes se están exponiendo a ir a lugares que son peligrosos, a manos de quien están poniendo su cuerpo y están atentando a su salud. No apoyo nada acerca del aborto. Pienso que la vida es algo fundamental. En Profamilia aseguran que la publicidad es legal y el objetivo es brindar el derecho a la información y a la salud. Nosotros en este momento pues queremos es garantizar la salud de las mujeres y garantizar un procedimiento que realmente pueda garantizar que no hayan otras complicaciones. Uno de los sitios donde más se ven estas vallas son en el metro de Medellín. En este Twitter, las directivas del sistema de transporte dejan por sentada su posición. Valioso debate, respetamos opiniones. La decisión es tuya, es campaña de Profamilia Col y cumple los requisitos legales para anunciar en el metro. Dicen en Profamilia que en últimas la decisión la toman las mujeres, quienes con ley o sin ley, publicidad o no, son las que deciden por su cuerpo. Lugareños de Malpaisillo, en el departamento de León, en Nicaragua, se encuentran preocupados ante la posible aparición de un chupacabra, mismo que causó la muerte de 8 ovejas y dejó otras 4 agonizando. Según información brindada por varios ciudadanos, hace 3 años se vivió un hecho similar en el que sí se comprobó que se trataba de un ataque de un chupacabra. En la finca San Francisco de la comunidad Santa Teresa de Malpaisillo, amanecieron 8 ovejas de peligüey muertas por desgarramiento de sus cuellos, de 20 atacadas por una fiera extraña que no dejó rastro en el lugar del ataque. Como a las 10 de la noche oímos que las ovejas, pues las peligüey se asustaron, berreaban. Pero no le pudimos meter, pensamos que era perro. Pero hasta ahora en la mañana, como a las 5 que ella amaneció, que ya lo venimos a tomar, ya estaban 8 muertas y 4 desaparecidas. Ese de hecho es un animal extraño, aquí nunca ha habido, aquí no ha habido afectos de eso, es cierto, te mata un perro pero 1, 2, pero 20 no te va a atacar en una sola noche. Y de hecho estas fueron las que no pudo cazar bien. Es como que fuera un perro, porque está toda babeada. Y los garrazos que tiene, para mí que son colmillazos. Porque si fuera un animal que solo chupara sangre, yo digo que le quitan por lo menos los tuquitos o le hacen un hoyo más concentrado. Hace 15 años en el Barro, calle Real de Tolapa, 5 kilómetros al este del lugar de la matanza actual, sucedieron otras muertes de ovejas presuntamente destrozadas por el animal mitológico conocido como chupacabra. ¿Tiene la misma característica? De las animales que fueron atacadas hace como unos 3, 4 años en el Barro. Y en el Barro se investigó que había sido uno de esos animales que chupan, porque el muchacho que lo estuvo limpiando lo tiró y él dice que bajó y cayó encima de ella y en ese le puso un escopetazo y lo vio que se revolcó, pero al mismo tiempo salió volando para arriba. De las 9 ovejitas que quedaron heridas, se encontraban en estado agónico algunas de ellas. Yo digo que el chupacabra porque si fuera sido coyote, el coyote mata y come y él no. Son desgollados y chupa la sangre. Y si fuera perro, el perro también mata y come. Y eso no. ¿Se cree que reapareció el chupacabra? Claro que apareció. Y vino aquí a esta finca a comerse los peligüey. Los peligüey muertos se los llevó a Sébaco, su dueño, el doctor Francisco Aguirre Cajina, para indagar con un especialista el verdadero origen de la muerte de sus animales. Mientras tanto, los pobladores de comunidades cercanas a Santa Teresa y El Barro se mantienen alerta y temerosos por la amenaza del peligroso sanguinario animal. En Malpaisillo, departamento de León, Luis Padilla Mejía, Acción 10. El Colegio Médico de República Dominicana anunció un paro de labores de 48 horas en todo ese país a partir de hoy jueves, mientras que el Ministerio de Salud llamó a los galenos de los centros hospitalarios a no acatar la medida. Jessica Soriano de Noticias SIN nos tiene los detalles. Calamidades y carencias en diversos hospitales del país, especialmente en la línea noroeste, es lo que ha motivado el llamado a huelga. Es decir,
Hospital Luis E. Bogart de Valverde Mao, General Santiago Rodríguez de Santiago Rodríguez, Ramón Matías Mella de Dajabón y Padre Fantino de Montecristi. Lo único malo de esto es que siempre sufren los pobres, la gente pobre de los barrios pobres que están en los hospitales. En torno a las críticas de la infraestructura del Darío Contreras, que incluye una morgue y una cafetería separados por un pasillo, el presidente del Colegio Médico recomendó que se debe tener cuidado con las reconstrucciones de estos lugares. Además dijo que más de 60 centros de salud no están terminados. El Robert Rick Cabral, por ejemplo, que tuvo una crisis como nunca antes vista, tiene deudas importantes y no está habilitado. En tanto, las autoridades del Ministerio de Salud explican que trabajan en el fortalecimiento de los hospitales y que solo en construcción y remodelación invierten unos 20.000 millones de pesos, por lo que rechazan el paro. Yo no creo que el país en este momento esté para llamar a un paro nacional de labores. En Dajabón nombramos una médico familiar, en Valverde nombramos una pediatra. Manifiestan además que unos 56 centros de salud están siendo remozados en la actualidad. El Colegio Médico llamó al Ministerio de Salud a sentarse en la mesa del diálogo con todos los sectores involucrados en el tema para trazar políticas que conduzcan a una pronta solución. Jessica Soriano, Noticias, SIN. Cerca de 100.000 aletas de tiburón fueron decomisadas en Manta, en el Ecuador. La policía realizó un operativo en el que 3 individuos fueron detenidos. Una caza indiscriminada de tiburones fue encontrada por los agentes oficiales. Este miércoles, en Manta, la Policía Nacional y la Fiscalía realizaron 9 allanamientos en un operativo denominado Tiburón, en el que decomisaron cerca de 100.000 aletas. Ramiro Ortega, subdirector nacional de la Policía Judicial, informó que al menos 25.000 tiburones habrían sido sacrificados. Una afectación al ecosistema, al sistema marino, donde aproximadamente quizás aquí puede estar o hayan procesado alrededor de 20 a 25.000 tiburones. Según el decreto ejecutivo 486 expedido en 2007, en Ecuador se prohíbe la pesca dirigida específicamente a tiburones, pero permite su posesión si fueron capturados de forma incidental. Rommel Tapia, jefe de la Policía Judicial de Manabí, indicó que este cargamento tenía otros objetivos. Existen guías en donde se declara que sale una faena de pesca para 3 albacoras y reportan 50 tiburones. Entonces ahí suponemos que no existe una pesca incidental. Este producto es secado y luego comercializado en los mercados internacionales como China. Según las investigaciones de la Policía Judicial, pagan al menos $50 por 5 aletas de tiburón. Es decir, el cargamento costaría cerca de $1.200.000. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. La FIFA está en jaque después de que denunciaran corrupción por más de 20 años. Compra en V tendrá fabuloso mercado de todas sus marcas a precios especiales este próximo domingo.